Vamos a hablar de ser eficaces y ser eficientes, amén. Eso es lo que nos piden en nuestros trabajos, ¿o no? En nuestros trabajos, en nuestras labores nos piden, a mí mi mujer en casa me pide que sea eficaz y eficiente, aleluya. Amado, ¿te pide tu esposa que seas eficaz y eficiente o no? Claro, es que, bien, pues sí, que seamos eficaces, eficientes en todo lo que emprendamos, amén. Y si es, pues en la obra de Dios, con mayor motivo todavía, amén. A ver, ser eficaz y ser eficiente, yo lo relaciono también, pues muy sencillo, con hacer las cosas con excelencia, amén. Sería algo que sería un símil, un paralelismo, ¿verdad? Ser un siervo de Dios eficaz y eficiente, pues también podemos entender que es hacer las cosas con excelencia. La Biblia dice hacerlo todo como para el Señor. Luego lo leeremos, pero de buen grado o de buena voluntad, según los versículos. Eso creo que está en Efesios. No recuerdo qué capítulo, lo tengo anotado por aquí, pero eso está en Efesios. Hacerlo todo de buen grado, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Bien, ahora, de momento, vamos a hablar de siervos eficaces, de siervos eficientes, pero también, al igual que hay siervos eficaces y eficientes, hay siervos un poco negligentes, ¿verdad? Y precisamente hay una parábola muy famosa, muy conocida, que es la parábola, pues, del siervo negligente, ¿no? Que está en Mateo capítulo 25, que vamos a leer en esta mañana. Del 14 al 30, Mateo 25 del 14 al 30, y si mi amado Carlos me lo proyecta en pantalla, pues me va a evitar que me ponga las gafas, aleluya. Yo me espero, tengo toda la mañana, hijo. Aleluya. Aunque sí, bueno, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero mi esposa ya me ha dicho no tarde. Ya cuando salí esta mañana. Aleluya. Bien, a ver. ¿Te has embalado? Es que lo tengo todo. Lo tienes todo ahí. Pero Mateo 25. Venga, vamos a Mateo 25. Del 14 al 30. En la versión, en la BLP, lo vamos a leer, fíjate qué lindo. Esta versión que estoy usando, pues, muy habitualmente, últimamente. Mateo 25, 14. Si no lo tienes, lo leemos en la Biblia. ¿Lo tienes o no? Claro, te dije primero Mateo 25, 14. Mateo 25, 14 al 30. Bueno, pero no te preocupes, lo leemos. Retrocede. Todos los versículos que tienes ahí, retrocede. Ahí está. Vamos a leerlo entonces en la Biblia, ¿vale? Bien, dice así. En esta versión la parábola se llama la parábola del capital y de los intereses. Dice, igualmente el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A ver, un hombre, un hacendado, un hombre, pues se ve que, pues, bastante poderoso, dice que se va de viaje y le confía a sus siervos, a sus criados, la administración de sus negocios. Les pregunto, ¿confiaba este hombre en sus criados? ¿Sí o no? O sea, nadie le confía, o sea, nadie le entrega la administración de sus negocios a una persona de quien no confía, ¿sí o no? Bien, entonces, primer punto que creemos todos que estamos de acuerdo, y es que este hombre confiaba en sus criados. Y dice así, y a cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. Y el que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo, digan conmigo, mucho tiempo, o sea, el amo, el señor de esa hacienda fue generoso en el tiempo también. Digan conmigo, ¿les dio? No, digan.
les dio margen. Le dio un margen amplio precisamente para poder negociar, para poder administrar bien esos negocios. Bien, aleluya. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien. Has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste al menos mi dinero al banco? Y así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Quitadle pues la parte que le confié y entregádsela al que tiene 10 partes. Porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil, echadlo afuera, arrojadlo fuera a la oscuridad, allí llorará y le rechinarán los dientes. ¡Wow! Mal final tuvo este hombre, ¿verdad? Bien, vamos a orar y presentar este tiempo de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te alabamos, te adoramos, te damos muchas gracias, mi papá, por esta mañana de poder, esta mañana de bendición en tu presencia. Gracias por ministrarnos, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Gracias, Señor, por esta obra, Señor, que tú estás edificando, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por las familias, Señor. Gracias por este nuevo año, Señor, el cual iniciamos con hambre, con sed, con expectativas, Señor, con proyectos. Padre, te damos gracias, Señor, esperando recibir en este año lo que no recibimos en el 2021, Señor. Gracias, Señor, en la fe caminamos, en la fe, Señor, esperamos. Nuestra esperanza está en ti confiamos, Señor. Sabemos que tú tienes cosas poderosas, grandes, maravillosas para cada uno de nosotros en este 2022. Que así sea, Señor, para la gloria y la honra tuya, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada y sea de provecho para todos los presentes, en el nombre de Jesús. Y Betsaida Ancieza dice amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana, por favor, aleluya. Bien, son unos cuantos versículos, por tanto no los vamos a leer de nuevo, ¿vale? Pero sí hay algo, y fijaos que os digo, esta parábola, ya he predicado sobre esta parábola varias veces, y os lo digo sinceramente. Voy a apagar el teléfono, aleluya. Deberían hacer todos lo mismo, por lo menos silenciarlo, amén. Y he visto algo, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención en esta parábola, algo que la verdad es que yo no había visto nunca antes, y esta mañana pues os lo quiero compartir. Y realmente yo no lo había visto porque a priori uno puede pensar pues que es un detalle insignificante que podríamos pasar por alto, pero realmente me puse a prestar atención, a leer más atentamente, más exhaustivamente estos versículos, y la verdad fue algo que pues se me encendió el bombín, ¿no? Porque vi algún detalle que creo que tiene su relevancia, y esta mañana lo vamos a ver. Y lo voy a plantear a modo de pregunta porque quiero que ustedes también me puedan decir qué ven o qué no ven. Amén. A ver, hemos leído en esta parábola, hemos visto que el Señor pues reúne a 3 de sus criados. Él tiene un viaje, va a emprender un viaje largo, se va de viaje por mucho tiempo, dice la Escritura,
y le encarga a estos 3 siervos, le encarga la administración de sus negocios. Amén. Por tanto, hemos llegado a la primera conclusión, que este hombre confiaba en sus criados. Amén. Confiaba plenamente en ellos. Aleluya. Porque nadie le entrega la administración de sus negocios a una persona que no sea digna de confianza. Cuando dicen amén. Entonces, primer punto, este hombre confiaba en los 3 criados. Aleluya. Y también confiaba en la capacidad de los 3 criados. Amén. La Biblia dice que cada uno les repartió a cada cual según su capacidad. Entonces, toca a aquel que está a tu lado y dile, tú también tienes capacidad. Tócalo y dile, tú eres muy capaz. Ceci, dímelo a mí, tú eres... Yo soy muy capaz y tú también eres muy capaz. Amén. Todos tenemos capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Digan todos juntos, somos muy capaces. Ahora, el punto es que te lo creas. Amén. Pero somos muy capaces. Ahora, ¿qué es lo que el Señor de esta parábola alaba y destaca en sobremanera de 2 de los siervos? Hemos llamado, la prédica de hoy se titula Eficaces y Eficientes, y vemos que 2 de ellos fueron eficaces y fueron eficientes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, a su regreso, alaba y destaca de los 2 siervos eficaces y eficientes? Por favor, ¿alguien tiene alguna idea de lo que el Señor, lo que el amo de esa hacienda, de esos negocios, ¿verdad?, destaca de esos siervos eficaces y eficientes? ¿Qué es lo que destaca? Su ganancia. Destaca la ganancia. Podría ser. Destaca la ganancia. Pues no destaca la ganancia. Podría ser, pero ojo al detalle. No es el hecho, el Señor no alaba, os voy a dar una pista, no es el hecho de multiplicar, precisamente, no es el hecho de la ganancia, no es el hecho de multiplicar o aumentar los recursos. Digan conmigo, la ganancia es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La ganancia es la consecuencia, o sea, no es el hecho de que los siervos aumentasen, ampliasen los recursos, la riqueza o el patrimonio de ese señor. Porque ¿quién se vio beneficiado? Aunque luego el Señor fue generoso y les dio a ellos la parte que ellos habían duplicado, multiplicado. Pero en principio, ¿quién se vio beneficiado? Su Señor. Mi patrimonio ha aumentado. Me fui, pero al regresar tengo más ahora que cuando yo me fui. Amén. Por tanto, el beneficiado a priori, ¿quién sería? El amo, el señor de esa hacienda. Pero él no destaca eso. Él no destaca la ganancia. Él no destaca en sí lo que es la riqueza. ¿Qué es lo que este hombre elogia? Tú dijiste la obediencia. Hay algo más. La buena administración. Lo que este hombre destaca es la hábil gestión, la buena administración de los recursos. ¿Cuántos tienen recursos en sus manos? Todos tenemos recursos. Si trabajamos, todos recibimos recursos. Una cosa es recibir recursos y otra cosa es cómo los administramos. Cómo gestionamos los recursos que recibimos a través de nuestro esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿ustedes conocen en su entorno gente malgastadora? ¿Gente despilfarradora? ¿Amén? Gente que tenga algún tipo de adicción y se malgaste el dinero. Yo he conocido gente que acababa de cobrar la nómina, entró a un bar, se enganchó una máquina tragaperra y la tragaperra se quedó con se tragó la nómina. Se tragó la nómina. Entonces, ¿tenía recursos? Sí. ¿Los gestionó bien? No. Entonces, lo que este señor alaba es la buena administración de los recursos. Y puntualizo, sean muchos los recursos o sean pocos. Amén. Sean abundantes o sean pocos o escasos los recursos, lo que el Señor alaba es la buena gestión de los recursos. Y no es poca cosa esto. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque bajo la óptica o desde la óptica del Señor, administrar eficazmente, administrar sabiamente tu don para el Señor es mucho más importante, tiene más valor y está por encima de producir ganancia. Por eso la ganancia es una consecuencia. Es decir, si yo administro bien lo que Dios me da, tengo todas las papeletas para producir ganancias, ¿sí o no? Pero si yo no administro bien lo que Dios me da, tengo todas las papeletas ¿para qué? Para no producir ganancias. Entonces la ganancia en sí no es el punto a destacar, esa es la consecuencia. ¿Cuántos dicen? Amén. De hecho, tenéis que saber algo muy importante, que Dios no prospera al mal administrador. Dios no favorece, Dios no enriquece al mal mayordomo. Y cuando hablo de enriquecer o prosperar, no me refiero solamente al área financiera, ni al área económica, sino me refiero a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por ejemplo, hay un área donde muchas personas pues cojean bastante, y es el área del orden. El orden. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Los hijos de Dios debemos ser ordenados. ¿Ordenados en qué, por ejemplo? Ordenados en nuestros papeles, ordenados con Hacienda, aleluya. Amén. Ordenados con todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Entonces Dios favorece más a una persona que está en orden, a una persona que está en desorden, ¿sí o no? Bien. Pues esto es lo mismo. Ahora, pero un don, que todos tenemos un don, digan conmigo, yo tengo un don. Digan conmigo, yo tengo como mínimo un don. Bien, pero un don, un atributo, una habilidad bien empleados, bien gestionados, sí que van a activar, sí que van a generar ganancia, sí que van a generar riqueza, sí que van a activar multiplicación y expansión en nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? Digan amén. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:14, le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Amén. No descuides el don que hay en ti. La Biblia, la palabra, este versículo no te lo he dado, pero la Biblia, la palabra, dice así, no hagas estéril. Ojo al detalle, no hagas estéril. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo, no hagas estéril, entendemos que mal administrar un don, o mal administrar cualquier cosa que recibimos de parte de Dios, mal administrar o mal gestionar algo que Dios nos entrega, es hacer el estéril algo que en principio no lo es. Díganme menos que me están entendiendo. Porque Pablo le dice a Timoteo, no hagas estéril o no vuelvas estéril. Entonces, hay cosas que Dios nos da que son productivas o que son para producir, pero nosotros por nuestra mala administración las volvemos estériles. Díganme los que me están entendiendo. Les pregunto, como Miguel Ángel dice, ¿estoy siendo claro hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, mal administrar, lo repito, es hacer estéril algo que en principio no lo es. Bien. Díganme, por favor, un sinónimo del verbo descuidar. Desatender. Desatender. Ahora, definición de descuidar. No poner interés. No poner o no prestar atención y no poner cuidado. Del griego amaleo, digan conmigo, amaleo. ¿Qué significa desatender una responsabilidad? Bien. Dice el versículo 14 de Mateo 25, dice el versículo 14, no lo busquen, pero lo hemos leído anteriormente, dice que el Señor les confió la administración de sus negocios. Les pregunto a ustedes, ¿eso es delegar una responsabilidad, sí o no? Totalmente. Entonces, el Señor les delegó, les dio no solamente el don o el talento para producir, para gestionar bien los negocios, sino que también les entregó una responsabilidad. Que yo me voy,
que me voy de viaje, que voy a estar bastante tiempo lejos. Por favor, sean responsables, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos padres cuando nos vamos, salimos de casa y le decimos a nuestros hijos, por favor, sé responsable, pórtate bien, ¿sí o no? O cuando venimos con los niños pequeños a la iglesia, ¿qué le decimos antes de entrar a la iglesia? Sé responsable, pórtate bien. Amén. Entonces, aleluya, no solamente los hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Amén. Entonces vemos que aquí el Señor les confió, les entregó una responsabilidad. ¿Hay algún friki en la sala esta mañana? No miro a nadie. ¿A cuánto le gustan las películas de Marvel? Pues entonces es un friki. Y Melissa también es una friki. ¿Cuántos han visto la última de Spider-Man? Bien, bien. También, aleluya. ¿Fueron juntos? No. Ah. Bien, ¿cómo se titula la última de Spider-Man? No Way Home, ¿no? Santo Dios, ¿cómo pronuncio el inglés? Qué bárbaro. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Y ya, pues ya te pregunto a ti, Melissa, y te pregunto a ti, que veo que estáis metidos en el asunto. ¿Os acordáis de la frase en las primeras películas, la primera película de Spider-Man, la frase que le dice el tío Ben a Peter Parker? ¡Ah, que tú también te la sabes! Que no quería levantar la mano, pero también es un poco friki. ¿Un gran poder qué? Bien, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, ahora, esa frase es una frase copiada. O sea, esa frase no es de Stan Lee. Stan Lee es el guionista, dibujante y tal, creador de Spider-Man y de otros superhéroes, por decirlo de alguna manera, de los cómics Marvel, ¿vale? Esa frase no es de Stan Lee. ¿De quién es esa frase? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase la pronunció Franklin Delano Roosevelt. ¿Quién fue Franklin Delano Roosevelt? ¿Alguien? A ver, un poco de historia. ¿No? ¿No te suena? ¿A nadie le suena? O sea, ¿sabéis quién es Spider-Man? Pero no sabéis quién es Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Él pronunció un discurso el 11 de abril de 1945. Ese día, él en ese discurso pronuncia esa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué hizo Stan Lee? ¿Dónde aparece esa frase en los cómics de Spider-Man? En 1962. En los primeros cómics que aparecen de Spider-Man, en el 62, él coge esa frase que pronunció ese presidente y la aplica al cómic, ¿vale? O sea, la pronunció en el 45 y Stan Lee la reprodujo en el 62, 17 años después. Ahora, lo curioso es que, bueno, este hombre murió al día siguiente. Franklin Delano Roosevelt luchó para buscar la paz en los últimos meses de su vida, hacer la paz con Japón, con Alemania, y él murió el 12 de abril del 45. Se firmó la paz en la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 45, es decir, pasaron todavía unos meses. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que pronunció esa frase y murió al día siguiente, ¿de acuerdo? Ahora, esa frase la podemos aplicar a lo que estamos enseñando hoy. Digan conmigo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso fue precisamente lo que el siervo inútil descuidó. ¿Qué descuidó el siervo negligente? Descuidó su don, descuidó su capacidad. O sea, no desatendió el dinero. No desatendió el dinero. ¿Qué hizo con el dinero? Lo escondió. Dice que cavó en el suelo, hizo un hoyo y escondió el dinero. O sea, y luego a la vuelta del tiempo, no sabemos los meses o los años que tardó el amo en regresar, él todavía se acordaba dónde estaba enterrado el dinero. Amén. La memoria no le falló. Aleluya. Entonces, él buscó un lugar seguro para enterrar el dinero. Entonces, digan conmigo, el siervo inútil no descuidó el dinero, porque lo enterró en un lugar seguro para luego poder rescatarlo. ¿Qué descuidó? Su don
y su capacidad. ¿Qué descuidó? O sea, no fue responsable. No fue responsable. ¿No fue responsable con qué? Con el poder que se le había entregado. ¿Cuál poder se le había entregado? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál poder le fue entregado al siervo? El poder de administrar los negocios de su señor. ¿Te parece poco eso? Le fue entregado poder. Le fue entregado una gran responsabilidad y un gran poder. Administrar los negocios de su amo. Entonces vamos a mirar lo que dice el versículo 15. ¿Me lo puedes poner si estás ahí en la jugada? Aleluya. Mateo 25:15. Dice así: a cada cual de acuerdo con su capacidad. Nos vamos a quedar aquí con la primera parte del versículo. A cada cual de acuerdo con su capacidad. El Señor repartió a cada cual. Dice la Reina Valera, conforme, la Reina Valera de 1909, versión 1909, conforme a su facultad. Digan conmigo todos, digan conmigo. Todos los siervos tenían capacidad. Por eso, precisamente como tenían capacidad, por eso recibieron poder. Amén. Recibieron poder porque tenían capacidad. Díganme un sinónimo de la palabra capacidad. Hay muchos. Un sinónimo de la palabra capacidad. Mira, talento. Todos tenían talento. Facultad. Facultad lo he leído en la Reina Valera 1909, la versión 1909 dice, conforme a su facultad le fue repartido. También suficiencia. También significa competencia. Competencia en el sentido de competente, que eran competentes. ¿Bien? Y el último, aptitud con P. Aptitud, de apto, apto. Cuando tú vas a sacarte carnet de conducir y fallas, te dicen, no eres apto. Hay un versículo que dice que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces digan conmigo, aptitud. Bien, entonces según el Señor de esta parábola, todos serán aptos, todos serán competentes. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Porque al menos que a este hombre se le haya volado la cabeza o haya perdido la cabeza, ¿cuál señor o qué señor se le ocurre entregar la administración de sus negocios a gente incompetente? ¡A nadie! ¿Cuál señor, cuál jefe de empresa, al menos que se haya vuelto loco, le entrega la administración de la empresa a unos ineptos? Digan conmigo, ninguno. Ninguno. Entonces, todos eran aptos. Digan conmigo, todos somos aptos. Tú no puedes decir, no puedo, no sé, no valgo. Porque a la luz de la palabra, todos somos aptos. Porque tenemos todos capacidad. Mayor o menor. Pero todos tenemos capacidad para administrar bien lo que Dios nos ha entregado. ¿Estoy siendo claro? Bien. Ahora, entonces, si el siervo negligente tenía aptitud, ¿qué le faltó? Le faltó actitud. Tenía aptitud, pero le faltó actitud. Un detalle, el señor de la hacienda no hizo acepción de personas, porque mucha gente pensará, es que a uno le dio 5, al otro le dio 2, a otro le dio 1. Fíjate, ¿por qué no le dio a todo el mundo igual? No, porque dice que le dio conforme a la capacidad de cada uno. O sea, el Señor fue equilibrado. Porque si le dio 5 al de 5, es porque este tenía más capacidad de aquel que recibió 2. Y el que recibió 1 dice que también tenía capacidad. Era apto. No era un problema de actitud, sino de actitud. Digan conmigo, la actitud marcó la diferencia. Porque el Señor creyó y confió en los 3, ¿o no? Amén. Entonces, el asunto, amados, no es si somos aptos, que sí lo somos. ¿Me puedes poner Efesios 2:10, por favor? El asunto no es si somos aptos, que sí lo somos. Mira lo que dice Efesios 2:10. Te está jugando una mala pasada el ordenador esta mañana.
El ordenador está rebelde hoy. Efesios 2:10. Mira lo que dice. Nada, ya aparecerá, tranquilos. Efesios 2:10. Se ha atascado en Hebreos 10, 38, 39. Pero lo buscamos en la Reina Valera, no hay problema. Nada. Ahí está. Está en bucle. Amado, está en bucle. Solamente aparece Hebreos. Efesios 2:10, mira lo que dice. Dice, porque somos hechura suya. O sea, Él nos ha creado, Él nos ha hecho. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Las cuales, o sea, si hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿esto qué significa? Que somos aptos. Toca a aquel que está a tu lado, dile, eres apto. Tú eres apto. Amén. Tienes aptitud. Aleluya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, somos aptos. Ahora, si el problema no fue la aptitud, sino la actitud, entonces el asunto no es si somos aptos. Apareció, ahí está. Dice en la BLP, lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. O sea, tú eres apto para hacer el bien. ¿Cuánto dicen a mí? Bien. Gloria a Dios. Ahora, si no es un problema de actitud y si somos aptos, el problema es si estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Había un siervo que decía, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cuando Isaías dice, heme aquí, Señor, estaba dispuesto. Cuando Samuel oye la voz del Señor ya varias veces y Elí le dice, no soy yo el que te está llamando, es el Señor. Y la próxima vez que oiga la voz de Dios, dile al Señor, heme aquí, el joven Samuel estaba dispuesto, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando decimos, heme aquí, es porque tenemos que buena disposición. Ponme Efesios 6:7, por favor. Efesios 6:7 ahora. Efesios 6:7. Aleluya. Dice así. Dice, prestad vuestros servicios. Qué bueno. ¿Prestad vuestros servicios de qué? De buen grado. De buen grado significa con buena disposición. Buena voluntad. Amén. La Reina Valera dice, bueno, teniendo como punto, esto es muy importante, teniendo como punto de mira al Señor y no a la gente, ¿vale? Y la Reina Valera dice así, sirviendo de buena voluntad. Les pregunto, ¿de buena voluntad es tener buena disposición? Amén. Entonces tenemos que servir con buena disposición. La Biblia dice aquí en la Reina Valera, como al Señor y no a los hombres. Ponme Tito 3:1, por favor. Dice, recuerda a los creyentes. O sea, Pablo le está escribiendo a Tito y le está diciendo, recuérdales a los que creen, a los creyentes, que deben someterse a las autoridades que gobiernan, que las obedezcan y que estén prontos ¿a qué? A colaborar en todo lo bueno que las autoridades emprendan. Es decir, cuando dice Pablo a Tito, diles y recuérdales que estén prontos a colaborar, no significa que estén siempre dispuestos, siempre con buena disposición a colaborar, ¿sí o no? Amén. Cuando papá y mamá te dicen en la casa, recoge la habitación, ¿eso es buena disposición o es mala disposición? Mala. Cuando te dice, coge el dinerito y vete a comprar el pan, ¿por qué siempre yo? ¿Eso es buena disposición o mala? Te ríes, ¿no? Porque a él le toca. Pero escucha, con buena, con mala disposición lo tienes que hacer, más vale que lo hagas de buen grado, aleluya. Amén. Entonces, con buena disposición, aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados, no es un tema de aptitud, sino de actitud. De hecho, actitud, fíjate lo que significa actitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u a obrar. Ponme Mateo 25:16, aunque no va a aparecer porque he visto un detalle en dos versiones
que es la Biblia Peshitta, que no aparece ni en la Reina Valera ni en la Biblia, mira, fíjate, la Biblia, la palabra dice, el que había recibido 5 talentos, negoció con su capital y lo duplicó. ¿Tienes la Biblia Peshitta ahí? ¿Tienes la Peshitta? ¿Tienes la versión Peshitta? Ah, bueno, entonces te cuesta mucho trabajo ahora, ¿no? Vale, pues entonces lo leo yo. Mira lo que dice la Peshitta. El mismo versículo, Mateo 25, 16, porque aquí hay un detalle que nos habla de la disposición. Mira lo que dice. El que había recibido 5 talentos... ¿Tienes la Peshitta ahí, hermano? ¿La están buscando? ¿Qué dice? Enseguida fue. Cuando hay buena disposición, amados, no hay tiempo que perder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay buena disposición, Carlos, para ir a comprar el pan, no se dice, ahora voy, después voy, ahora voy, no, ahora que ahora está la comida puesta en la mesa. ¿Cuándo va a ir a comprar el pan? Cuando ya hayamos comido. Y se ríe. ¿Tú eres de los que dicen ahora voy? Sí. Eso es una frase que dicen todos los jóvenes. Porque mi hijo se pone a estudiar, se pone a estudiar. Johnny, baja que está la comida puesta. Voy. Johnny, baja que está la comida puesta. Que voy. Johnny, baja que la comida está puesta. Ya he dicho que voy. Voy. 25 minutos. Ya hemos comido su madre y yo. Y es la disposición de buen grado y de buena voluntad. Amén. Entonces, fíjate lo que dice este versículo en esta versión. Enseguida fue. O sea, ¿qué vio el siervo que recibió los 5 talentos? Que su señor confió en él. Dijo, wow, me da 5 talentos. Y encima de todo me entrega poder para que yo los negocie. Mi señor ha confiado en mí. Pues yo le voy a responder a ese acto de confianza ¿con qué? Con buena disposición y con responsabilidad. Y dice que enseguida fue. El que tenía un talento enseguida fue a acostarse. Enseguida fue a esconder el talento y sofaban tabando hasta que regrese el Señor. Hay una versión, la NBV, la Nueva Biblia Viviente, que lo dice así, escucha, también me impacta. Dice que lo invirtió inmediatamente. ¿La has encontrado, hermano? ¿La Peshitta? ¿No la has encontrado? Mira, te lo enseño aquí. Ahora, para que veas que no me lo he inventado. Mira la Biblia Peshitta lo que dice. Mateo 25, 16. ¿Qué pone? Está subrayado en amarillo. Léelo tú. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El detalle, enseguida fue. O sea, ¿eso es tener buena disposición o no? Sí. Aleluya. ¡Voy! ¡Que voy! ¡Ahora voy! Y mientras tú vas, yo he vuelto 3 veces. ¿Me entiendes? A ver, perdona que te ponga así como ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Pero mientras algunos dicen voy, uno ya ha vuelto 3 veces. Ha hecho lo que tenía que hacer, a comprar pan, ha comido, se ha tomado el café y todo. ¿Sí o no? Mari se ríe. La Mari nada más que se le ven ahí. Los 2 ojitos cerrados así porque está diciendo, yo sé de lo que me está hablando Juan Miguel esta mañana. Aleluya. Bien. Enseguida fue, y la NBV, la Nueva Biblia Viviente, dice que lo invirtió inmediatamente. O inmediatamente lo invirtió, o los invirtió. ¿Amén? ¿Los qué? Los talentos. Les pregunto, ¿este siervo tenía buena disposición? Bien, pues aquí hay una enseñanza muy sencilla. Aquel que tenga mayor disposición será el que más reciba. ¿O no? ¿Sí o no? Aquel siervo que tenga mayor disposición será el que más reciba de parte de su Señor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, no es un asunto de que el Señor haga acepción de personas. El asunto es si yo tengo disposición o no la tengo. ¿Sí o no? Bien. Entonces, el hecho de no creer
en su propia capacidad. Hubo uno que sí creyó en su propia capacidad. Se llamaba Pablo. Cuando Pablo dice, todo lo puedo, pero él dice, ¿todo qué? No dice, todo lo puede el Señor en mí, sino que él dice, yo todo lo puedo, porque Cristo es el que me fortalece, pero yo todo lo puedo. O sea, él creía en qué? En el poder de Dios actuando en él. Él creía en la fe, pero también creía en su propia capacidad. Todo lo puedo. Les pregunto, ¿hay algo a destacar del ministerio de Pablo? Siempre estaba dispuesto. Siempre estaba dispuesto. Amén. A lo que hiciera falta. Aleluya. Hay gente que está dispuesta siempre. Señor, no me envíe a mí, envía al del frente. Amén. Señor, a mí no me envíe, envía al prójimo, envía al hermano. Siempre están dispuestos para que el Señor envíe a otro. Aleluya. Como Moisés. Claro, como Moisés. Y luego, claro, cuando el Señor envía a otro y ese otro es beneficiado por su mayor disposición, entonces salen los problemas que hay en el corazón. La envidia. La envidia. Wow, eso es para otro día. Pero el hecho de no creer en su propia capacidad y en su poca o nula disposición, pues fue el principio del fin de este siervo capaz, ojo, capaz, pero negligente. Capaz, pero con poca disposición. Y por tanto, su descuido, su irresponsabilidad provocaron que lo que tenía le fuese quitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este siervo no experimentó un adelante. ¿Quién experimentó un adelante? El que multiplicó los 5. ¿Quién experimentó un hacia adelante? Un tiempo de ensanchamiento, de crecimiento, de expansión. El que multiplicó los 2. Los siervos eficaces, los siervos eficientes. Pero este siervo experimentó un hacia atrás. Experimentó un tiempo de, digan conmigo, involución. Y la pregunta es, ¿quién es el único responsable de que se haya suscitado esa situación? ¿Su Señor o Él? Él mismo, Él mismo. O sea, en su libre albedrío, en el poder de decidir, porque eso es otro poder que él tenía, el poder de decidir, uno dice que lo invirtió enseguida y este lo enterró enseguida. Y luego se fue al sofá, esperando que regresara su Señor. Entonces, qué tremendo, porque el hecho de que él esperase tranquilamente en casa, en su sofá, fue un mal uso de su libre albedrío, un mal uso del poder de decidir, ¿sí o no? Entonces, él decidió enterrar el talento. La culpa no es de su Señor. Por tanto, el único responsable de esa situación, ¿quién es? Él mismo. Es que somos especialistas en luego en echarle las culpas a Dios de nuestras situaciones, cuando realmente muchas veces las situaciones que vivimos se suscitan por nuestra poca disposición, por nuestros pocos deseos, por nuestras pocas ganas, por nuestro poco orden, por nuestra poca responsabilidad. Y somos capaces y somos aptos, pero no nos terminamos de creer de que valemos lo que valemos. ¿Qué valemos? La sangre de Cristo. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay un consejo para todos nosotros y es el siguiente. Amado, no alimentes el pensamiento erróneo, no vaya alimentando en tu corazón el pensamiento erróneo que escondiendo el don te vas a quedar como estás. No alimentes en tu corazón el hecho de creer que enterrando el talento te vas a quedar como estás, que ya es un problema. Quedarse como estás significa que estás estancado, significa que no estás creciendo, pero es que no te vas a quedar como estás, sino que vas a retroceder, vas a involucionar. Es decir, el postrer estado de este hombre, les pregunto, ¿fue mejor o peor que el primero? Fue mucho peor el postrer estado que el primero. Aleluya. Es decir, aquí entre nosotros, si tú estás peor ahora que al principio, algo falla. Y no es Dios. Entonces, si Dios no es el que está fallando, ¿quién es? Si yo estoy peor ahora que al principio, ¿quién está fallando, Ceci? Yo.
blanco y en botella, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Y no viene de arriba, sino viene de mi corazón. Corazón poco dispuesto, un corazón desordenado, un corazón irresponsable, un corazón que no cree en su capacidad, en fin, etc., etc. Todo lo que estamos viendo en esta mañana. Ahora, ¿en qué retrocedió este siervo? ¿En qué involucionó el siervo este? El que fue y enterró el dinero. ¿En qué retrocedió? No creer en su capacidad. Mira, retrocedió al final del proceso, retrocedió en su posición, retrocedió en su situación, porque dice el versículo 30, ¿me puedes poner el versículo 30, Mateo 25, 30, si puedes? Mateo 25, 30, ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Carlos esta mañana va como las balas. ¿Y al siervo qué? ¿Qué hay que hacer con él? Echarle en las tinieblas. Echarle fuera. La BLP dice, ahí está, dice, y a este criado inútil arrojarlo fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? Fuera de la casa. Fuera de la casa de su señor. ¿Dónde vivían los criados? ¿Dónde vivían los criados? En la hacienda. Se llenan sus aposentos ahí habilitados aparte, pero vivían en la hacienda. Entonces, ¿fuera de dónde? De la hacienda. Bien. El hecho de que lo sacaran fuera de la hacienda, ¿qué implica? Que lo sacaran fuera de la hacienda. Perdió su posición, porque él estaba dentro de la hacienda. Ahora está fuera de la hacienda. Digan conmigo. Por mal administrador, fue sacado de la hacienda. ¿Y qué perdió? ¿Qué perdió? Perdió su comodidad, perdió su situación, perdió ¿qué? Sus derechos. ¿Qué más perdió? Aleluya. Perdió un montón de cosas. Perdió la protección de su amo, perdió la cobertura, perdió la seguridad. Entonces, ¿perdió o no perdió? Entonces, ¿el postrer estado de este hombre fue peor que el primero? Sí, mucho peor. Porque lo perdió todo. ¿Qué más perdió? Perdió la confianza de su Señor. ¿Sí o no? O sea, su descuido, su falta de responsabilidad le costó a este hombre muy, muy caro. Pagó un precio muy alto por desobedecer, porque no obedeció al mandato de su Señor, que el mandato era ir y negociar, administrar bien, cuidar de los negocios. No hizo nada de lo que su Señor le dijo. Entonces no obedeció y fue un mal gestor. Perdió la confianza de su Señor, hemos dicho. Os pregunto, ¿volvería el Señor de esa hacienda a confiarle nuevamente la administración de sus negocios a este hombre? ¿Vosotros qué creéis? De ninguna manera. ¿A quién se le ocurre? O sea, ni que loco estuviera yo para volver a entregarle la administración de mis negocios a este siervo inútil, a este siervo negligente, el cual yo creía que él era capaz, porque yo lo veía y él era capaz. Ahí está la bomba de hoy, en esta mañana. Hebreos. Este versículo que nos ha taladrado aquí toda la mañana, ahora sí lo puedes poner. A ver si ahora no lo puedes poner. A ese. Hechos 38. ¿Y por qué sale el 29? Eso, Hebreos 10, 38 y 39, pero ¿por qué sale el 29 y el 28? A ver si igual me he equivocado yo, amado, perdóname, pero igual creo que el error lo que he metido yo. Está en Hebreos 10, en la BLP. Vamos allá, o tú. Hebreos 10. 38 y 39. Aquí lo tengo. Hebreos 10, 38 y 39. O sea, te has equivocado a la hora de teclear los versículos. Te has equivocado tú. Escucha, es bueno reconocer que se equivoca. ¿Te equivocas muchas veces? Sí. ¿Cuántos se equivocan muchas veces? Bien. Dice, y aquel a quien he restablecido en mi amistad por medio de la fe,
alcanzará la vida. Toca a aquel que está a tu lado y le te están hablando a ti ahora. Mas si se acobarda, dejará de agradarme. Nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. La pregunta es, ¿a qué sucumbió este siervo? ¿A qué sucumbió? Sucumbir significa ceder, significa someterse o rendirse. ¿A qué se sometió? ¿A qué se rindió este siervo inútil? Ponme Mateo 25, 25, por favor. Mateo 25, 25. Nosotros no somos de los que sucumbimos. Nosotros no somos de los que nos acobardamos. Estos son los dos versículos que hemos leído. Pero este siervo sí que sucumbió a algo. Al miedo. ¿A qué? Al miedo. Al miedo. Tuve miedo, dice Mateo 25, 25, dice, tuve miedo. Tuvo miedo y por tanto se acobardó. Amén. El miedo que provoca, de que te acobardes. Ahora, la bomba es esta. Tuvo miedo. La excusa es que tuvo miedo supuestamente ¿de quién? Del Señor, de su amo. Es una mentira. Eso es falso. Es decir, en vez de reconocer, es que tiene tela, porque es que la gente que no cumple con su cometido, en vez de reconocer, pues mira, he fallado, no he hecho nada, lo he hecho todo mal, no he obedecido, no, intentan echarle las culpas siempre a otro. Y este siervo le echó las culpas a su señor. Tuve miedo de ti. Porque tú eres así. Y como tú eres así, tengo miedo de ti, en vez de decir, gracias Señor, porque tú confiaste en mí y viste en mi capacidad, y yo fui un tonto, un necio, que no te correspondía esa muestra de confianza, no, le echa la culpa al Señor. Y él dice, tuvo miedo. Digan conmigo, el siervo inútil sucumbió al miedo. Y el miedo lo llevó a ¿qué? A la cobardía. Por eso fue y enterró el talento. Pero el problema es que él no era así. ¿Por qué digo que él no era así? Que se volvió miedoso, se volvió cobarde, se volvió un holgazán, como luego vamos a leer. El mismo Señor luego al final le llama siervo inútil y holgazán. Pero es que no lo era. ¿Por qué digo que no lo era? Porque si no, su Señor no le hubiera confiado ningún tipo de dinero. O sea, en el proceso se volvió holgazán. Porque si uno es holgazán en el principio, al Señor no se le ocurra darle la administración de sus dineros. Se transformó, digan conmigo. Oye, vamos a cambiar el título. Vamos a llamar el título de la prédica El Siervo Transformer. Tú conoces también las películas de los Transformers, ¿no? No me digas que no. ¿Quién conoce las películas de los Transformers? Sí, ¿verdad? Algunas. Pues este siervo fue un Transformer. Porque no era así. No era malo. No era negligente. No era holgazán. Era capaz. Por eso le entregó dinero. Por eso le entregó la administración de los negocios. Le dio un voto de confianza. Sino que se fue volviendo. ¿Por qué? Porque se acomodó. Fue alimentando algo en su mente. ¿Qué fue alimentando en su mente? Cuando venga el Señor, yo tengo el talento bien enterrado y lo mismo que Él me ha entregado, yo se lo devuelvo. Obviando de que el Señor le había dicho, negocia con ellos. Fíjate, es más, si Él los negocia y los pierde, no se lleva la reprimenda de su Señor. Porque lo intentó. ¡Wow! Porque lo intentó. Pero como no intentó nada, se volvió inútil. No lo era, sino que se fue volviendo holgazán. ¿No conocéis a gente que con el tiempo se va acomodando? Por ejemplo, cuando uno se casa, se va acomodando, ¿verdad? Se va acomodando.
Se va acomodando porque cree que él tiene ya todo hecho, ¿verdad? Entonces no sigue alimentando la relación con regalitos, con palabras lindas, con detallitos, no alimenta esa relación. ¿Por qué? Porque ya se ha acomodado, ¿verdad? Y la mujer le dice, hay que ver lo que has cambiado, tú no eras así. Y el marido la mira y le dice, pues tú tampoco eras así. ¡Aleluya! ¿Quién se descuidó primero? Vete tú a saber, ¿no? Pero el asunto es ese, que con el paso del tiempo nos vamos acomodando. Y la Biblia dice que este hombre volvió después de mucho tiempo. Entonces se fue acomodando. Se fue volviendo negligente, se fue volviendo inútil, se fue volviendo un holgazán. Digan conmigo, pero no lo era. O sea, este siervo capaz, pero negligente, miedoso y cobarde. La sorpresa es que es tipo de muchos cristianos hoy. Ese es el punto. ¿De cuántos cristianos? De muchos. ¿De cuántos más o menos? Pues según la parábola de Mateo 25, 14 al 30, pues 1 de cada 3. Hacemos las matemáticas, ¿no? 1 de cada 3. O sea, de cada tres siervos de Dios, 2 son eficaces y eficientes y 1 es un negligente. O sea, pero luego si si hacemos así, decimos, ¡wow! Es que es un 33%. ¿Son demasiados? ¿O no? Son demasiados los que cambian para peor. ¡Wow! Porque nosotros predicamos de cambio, ¿o no? Y Dios es un Dios de cambios. Y nosotros predicamos que tenemos que ir cambiando, pero a mejor, no a peor. Y lo tremendo es que hay un 33%, según esta parábola, que cambia para peor. Qué pena, ¿no? Toca a aquel que está a tu lado, dile, de eso aquí no tenemos. O sea, si aquí no hay un 33% es porque en otra iglesia hay un 66%. No, pero es así, es así. Qué tremendo. Hay gente que siempre cambia para peor. Ahora, ¿cómo podemos saber quiénes son aquellos que cambian para peor? A la luz de la enseñanza de hoy. Es decir, ¿quiénes son los que cambian para peor? ¿Quiénes son? Pues fíjate, son aquellos que tienen capacidad, porque hemos dicho que todos somos ¿qué? Aptos y capaces. Son aquellos que tienen capacidad porque la tienen, pero por algún motivo, en el caso de este hombre fue el miedo, y el miedo lo acobardó. Son aquellos que son capaces, que tienen capacidad, pero que por algún motivo no desarrollan el potencial que llevan dentro. ¿Este siervo tenía potencial? Sí, dice que repartió según cada uno su capacidad. Entonces toca a aquel que está a tu lado y dile, tú tienes potencial. Dentro de ti hay encapsulado potencial. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Pero ahora toca ¿qué? Desarrollarlo. No enterrarlo. No esconda el potencial. Uno de los motivos por que muchos cristianos esconden el potencial es porque tienen miedo a equivocarse. Este tuvo miedo ¿a qué? A invertir y a perder el dinero, a lo mejor. Pero como hemos dicho, si va, lo invierte y lo pierde, el Señor le diría, pero por lo menos lo intentaste. Aleluya. Entonces el mayor error es no intentarlo. ¿Cuánto dicen amén? Qué pena, ¿verdad? Aleluya. Entonces, por ejemplo, es muy fuerte esto, pero de alguna manera, aquellos que tienen potencial, que somos todos, pero no lo estamos desarrollando, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Nos estamos saboteando. Estamos cometiendo en contra de nosotros mismos un autosabotaje. Este siervo negligente, ¿a quién saboteó? A sí mismo. A sí mismo. Y eso es muy triste. Por ejemplo, cuando tú te comprometes en la iglesia, cualquier cosa, cualquier área de servicio de la iglesia, la que sea, limpiar, grupo de oración, grupo de intercesión, etc. Cuando tú te comprometes y luego retiras
un compromiso adquirido en la iglesia, amado, tú te estás saboteando a ti mismo, ¿sí o no? La pregunta es, si tú te hay un versículo que es Eclesiastés 12:5, que dice, mejor no prometas, no vaya a ser que prometas y luego no cumplas con lo que has prometido, y mejor no prometas. Creo que está en búscalo, Eclesiastés 12:4 o 12:5. 12:4 o 12:5. Luego, cuando lo tengas, me avisas. Entonces, hay hermanos, esto es tremendo, porque claro, cuando tú te comprometes a algo y luego te retiras de ese compromiso, la pregunta es, primero, conclusión, te estás saboteando. La pregunta es, ¿volverá el pastor a confiar en ti? Si una vez dijiste que sí y luego dijiste que no, pues el pastor dirá, pues con la hermana fulana o el hermano mengano no puedo contar. Yo he querido darle una oportunidad. El Señor de esta parábola le quiso dar una oportunidad. No la aprovechó. Y perdió la confianza en Él. Entonces, lo mismo pasa con un pastor en una iglesia. Si te delegan responsabilidades y tú dices, mira, a última hora, no, que no voy a ir, no, que he pensado mejor, ¿qué tal? Que yo creo que sería mejor para más adelante. El pastor va a decir, sí, una y no más. Santo Tomás. ¿Sí o no? Es así. Y luego te preguntas, es que el pastor no vuelve, no me llama, no confía. Es que tú mismo te saboteaste. Y es que la obra de Dios es algo muy seria. Para andar diciendo sí, no, sí, voy, no voy, no lo hago, no lo hago. Pastor, cuente conmigo. Pastor, no puedo. No. Y que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Cuánto dicen? Amén. Y por último, ¿existe en la Biblia algún ejemplo más impactante todavía de autosabotaje que la de este siervo negligente? Porque este ni sabemos su nombre, pero hay otro muy famoso. Su nombre es Saúl, el rey Saúl. Digan conmigo, el rey tenía posición, era rey. Amén, bien. Pues este es el primero que me vino a la mente y creo que casi el único ejemplo de autosabotaje y que tiene muchos puntos en común con el del siervo negligente. Primer libro de Samuel 15:17 y ya vamos a ir terminando. Primer libro de Samuel 15:17 dice, Samuel dijo, aunque te consideras insignificante, ¿a quién le estaba hablando? A Saúl. O sea, daros cuenta, Samuel sabía cómo Saúl se veía a sí mismo. ¡Qué tremendo! El profeta sabía cómo se veía el rey a sí mismo. Y dice, aunque te consideras insignificante. ¿Qué significa insignificante? Que no vales nada, que no tienes importancia, que eres de poco valor. Eso es la óptica que Saúl tenía de sí mismo. Pero Samuel le dice, pero eres el jefe de las tribus de Israel. Pues el Señor te ha ungido. ¿Qué significa que el Señor lo haya ungido? Que tenía autoridad, que tenía el favor, que tenía el respaldo de Dios, aunque no fue la elección de Dios, que Saúl lo eligió el pueblo, pero a ungirlo el Señor, le dijo, bueno, venga, vale, aunque tú no eres el que yo esperaba poner, pero bueno, como el pueblo te eligió a ti, te voy a dar mi favor, te voy a dar mi respaldo, te voy a dar mi autoridad. Todo eso significa unción. Voy a estar contigo, te voy a respaldar en todas las decisiones que tú tomes. En obediencia, claro, en obediencia. Entonces, aunque eres insignificante, mira lo que dice la Biblia Pesita, dice, en tu propia opinión, o sea, esa es la opinión que tenía de sí mismo. Te pregunto, ¿cuál es la opinión que tú tienes de ti mismo? ¿Te ves capaz? ¿Te ves apto? ¿Te ves competente? La opinión que tú tienes de ti mismo es muy importante, porque la opinión que Dios tiene de ti es la mejor. ¡Aleluya! El Señor te dice a ti, tú puedes, tú vales, si yo te he escogido, yo he confiado en ti, te he dado un don, te he demostrado que yo confío en ti.
Y te he entregado una responsabilidad. Ahora, ¿cómo te ves tú a ti mismo? En tu propia opinión, ¿cuál es la opinión que tú tienes de ti? Amén. Y no estoy hablando de la apariencia externa, no. Estoy hablando de lo que soy como hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo este rey! Y era rey. Y dice la Reina Valera que, aunque te ves pequeño, se veía pequeño cuando era el más grande de todos. O sea, él no se veía a sí mismo con valor, sino sin importancia, a pesar de que Samuel le recuerda que había sido ungido como rey. O sea, aquí hay un detalle, es que este hombre no supo ocupar su lugar. ¿Sí o no? El siervo negligente no actuó como siervo, no supo ocupar su lugar. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Dudamos de nuestra capacidad y por tanto no sabemos ocupar nuestro lugar dentro de la iglesia. Qué tremendo esto. A pesar de que confiaba, que contaba con el respaldo y la confianza de Dios. O sea, Dios creía en él, pero ni con esas. O sea, Dios cree en ti, pero a pesar de que tú sabes que Dios cree en ti, ni con esas te ponen las pilas. Él no creyó en su propia capacidad. Primer punto en común con el siervo negligente. Ponme el versículo 24. Primer libro de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. ¿Por qué había pecado? Lo dice, pues he violado ¿qué? He desobedecido al Señor. Esto es cuando el Señor le dice, mata a todo el mundo. Cuando se va en guerra contra los amalecitas, creo. Mata a todo el mundo, no dejes a nadie vivo, niños, niñas, ovejas, mata a todo el mundo. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo Saúl? Se quedó con lo mejor del ganado, salvó la cabeza del rey Agag, creo que se llamaba Agag, el rey de Amalek, no lo mató, guardó, lo llevó prisionero y guardó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio al Señor. Cuando el Señor le dijo, termina con todos. Entonces, ¿he pecado contra quién? ¿Por qué? Porque no he hecho lo que Él me ha dicho que yo hiciera. Eso ya es pecado. Dios me dice algo y yo hago otra cosa. O no hago todo lo que Dios me dice, porque Él no hizo todo lo que Dios le dijo. Venció sí, pero dejó con vida al rey y a lo mejor del ganado. He violado el mandato del Señor, sí, he sido desobediente al mandato de Dios y a sus palabras. ¿Y qué? O sea, ¿tú has visto un rey que le haga caso a la gente? ¿Tú has visto un rey que haga caso a la gente? Ni Pedro Sánchez le hace caso al pueblo. Hace lo que le da la gana. Porque mira sus intereses. Y este como rey va y obedece a la gente. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de lo que la gente iba a pensar de él. ¡Wow! Entonces, segundo punto en común. Aquel tuvo miedo de su señor. ¿Esto tuvo miedo de quién? De la gente. El otro se acobardó y este también se acobardó. ¿Se dan cuenta la similitud que hay entre el siervo negligente y el rey Saúl? Hay alguna cosa más. Entonces, obedeció a la gente por miedo. He violado el mandamiento del Señor. Es decir, Él me dijo que hiciera una cosa y yo hice otra. O sea, aquí hay otro detalle. Porque a los seres humanos nos gusta mucho movernos por iniciativa propia. Y hay momentos cuando la iniciativa propia no toca. Porque Saúl se movió, ¿por qué? El hecho de salvar al rey Agag, el hecho de salvar las mejores cabezas de ganado, ¿quién decidió eso? Saúl. O sea, fue iniciativa propia. Digan conmigo, cuando Dios te da un mandamiento, cuando Dios te da una orden, no es el momento de iniciativa propia. ¿Sí o no? Iniciativa propia es cuando la Biblia te dice, y si ni siquiera es iniciativa propia, porque es un mandato. Si te dicen de llevar una mía, alguien te dice llevar una mía, ve con él 2.
Y ahí entra la iniciativa propia, la obediencia al Señor y la buena disposición. ¿Sí? Pero hay muchos cristianos que nos gusta mucho la iniciativa propia. Hacer las cosas por nuestra cuenta, sin contarlo con lo que el pastor ha dicho. Pero bueno, vamos a ver, amado. ¿No te dije que hicieras esto? Sujétate. Sujétate lo que se te ha mandado. Digan conmigo bien fuerte. Hay momentos cuando la iniciativa propia no toca. ¿Cuántos lo ven? ¿Cuántos lo ven? Ay, ¿sabes qué? Ay, pues voy a hacer esto porque esto al Señor le va a agradar. ¿Y tú qué sabes? Si el Señor te ha dicho esto, pues esto y punto. Amén. Es que aquí es un detalle esto. Y bueno, y él hizo una cosa que el Señor no le mandó, o hizo otra cosa. Igual que el siervo inútil. El Señor le dijo a su siervo, ve y negocia, y él fue y lo enterró. Hizo otra cosa, segundo punto en común, pero hay otro más. Y ya terminamos con ese. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, el Señor, ¿a quién se lo dijo? A Saúl. Se lo dijo por desobediente, por rebelde, por cabezón, por moverse por su cuenta, por hacer las cosas como le daba la gana. Y le dice, el Señor también te arranca hoy el reino de Israel. Otro punto en común. ¿Qué le arrancaron al siervo negligente? El reino de Israel era todo lo que Saúl tenía. Y se le fue quitado. ¿Qué le arrancaron al otro? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pero fíjate el detalle. Te arranca hoy el reino de Israel para dárselo ¿a quién? A David. A otro, pero ¿cómo? Mejor que tú. Vale. Mateo 25, 28. Para terminar, amado. Ya me está fulminando Carlos. Carlos me mira así como diciendo. Escucha, cuando yo entrego las listas de versículos ahí en Murcia también me miran así. 28. Quitarle pues la parte que le confié. ¿Ven la similitud con Saúl? A Saúl le fuera quitarle la parte que le fue confiada, el reino. Dios le confió el reino, no has hecho las cosas según Dios, te lo quito. Este lo mismo, el Señor le confió algo, no hizo las cosas según su Señor le indicó y le fue quitado. ¿Ven la similitud o no? Bien. Pero ahora dice, ¿y entregársela a quién? Al que tiene 10, o sea, al que hizo las cosas mejor que él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te las quito para dársela a otro que es mejor que tú. Eso sabe cómo se llama últimamente. Zasca. Toma, zasca, zasca, zasca. A otro mejor que tú. Verdaderamente nos gustaría escuchar de la voz, de la boca del Señor. Te quito lo que te di para dárselo a otro mejor que tú. ¿Sí o no? ¿No es mejor escuchar? Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. ¿He sido claro en esta mañana? Damos un aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos en gran manera en el nombre de Jesús.